Señor les bendiga, hermanos, hermanas. El hermano Alfredo les saluda en esta mañana, en este tiempo precioso de la palabra del Señor. Hoy vamos a empezar un nuevo estudio titulado Creciendo firmes en la familia de Dios. Esta va a ser la clase de escuela dominical de ahora en adelante. Les animo a conseguir el libro. Si ustedes se congregan en la iglesia Templo del Oasis de su servidor, Rafi, nuestro pastor, iba a tratar de conseguir estos libros, y el domingo en el servicio, los que quieran adquirirlo, ahí va a ser una manera. Si no, le voy a dar el título Creciendo firmes en la familia de Dios, la serie 2.7, así se titula. Así es que vamos a orar para que el Espíritu nos ayude en todo lo que hacemos y que crezcamos conforme al propósito de nuestro Padre Celestial. Padre, gracias por esta mañana, por este día que podemos respirar y podemos estar delante de ti. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Y a la misma vez nos ponemos en tus manos en este estudio. Espíritu Santo, por favor, ven a mi corazón, ayúdame. Necesito entender tu palabra, necesito recibirla, necesito ponerla por obra. Ayúdanos, Señor, y gracias porque tú eres bueno. Oramos pidiendo todas las cosas en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a empezar con la lección número 1 de este estudio Creciendo firmes en la familia de Dios. Y es con base en Colosenses 2.7. Fíjense lo que dice Colosenses 2.7 en referente al estudio de esta mañana. Dice Colosenses 2.7: arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Lo que dice Colosenses 2.7 es arraigados, es como que estuviéramos plantados, que echemos raíces, que estemos firmes, arraigados y sobreedificados en Él. ¿Quién es en Él? En Cristo. Confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Oh, bendita sea su bendita palabra. Entonces, hermanos, conforme a este propósito de que nosotros seamos arraigados, que estemos firmes, plantados en Él, en Cristo, vamos a desarrollar esta lección en esta mañana y vamos a ir aprendiendo cómo podemos nosotros seguir creciendo. Y quiero llegar a tu corazón, hermano, hermana, amigo que me escuchas. El propósito de Dios es como un padre que cuando tiene hijos, su deseo número 1 es que sus hijos estén saludables y que crezcan. Yo creo que no sería normal, y tú no serías un papá feliz teniendo un hijo enfermo o teniendo un hijo o hija que no crece. O sea, si nació bebé y pasaron 5 años y todavía sigue acostado y de la misma estatura, yo creo que te preocuparías, porque lo normal es que ese hijo crezca. Y no solamente que crezca, pero que crezca saludablemente. Y de la misma manera, Dios, como un Padre espiritual, anhela que nosotros, hermanos, no solamente físicamente estemos saludables, pero espiritualmente. Que tengamos salud espiritual y que crezcamos espiritualmente. Entonces no te quedes estancado en tu estado donde estás después de haber conocido al Señor. Yo lo he dicho muchas veces y ojalá que no se convierta en una frase quemada sin significado, pero que el cristianismo no es una religión, sino es una relación personal con Dios. Entonces que nuestra relación personal crezca, sea firme y echemos raíces en el Señor y que demos fruto.
Así es que vamos a entrar en esta primera lección de este libro, de este estudio. Y lo primero que les quiero traer a su alcance, hermanos, con fines de crecer, es que nosotros leamos la Biblia y que al leer la Biblia la marquemos. Y esto, aunque no lo crean, ha desatado una especie de polémica, porque hay personas que consideran la Biblia como algo tan sagrado que no pueden escribir en ella. Y estoy de acuerdo en lo sagrado, pero a la misma vez acuérdate que la Biblia es una herramienta, es un instrumento y es tuyo, es para ti. Entonces, aprovéchala al máximo al marcar la Biblia. Y leía yo en esta mañana que dice que una de las disciplinas espirituales más valiosas en la vida de un cristiano saludable es la lectura regular de las Escrituras. Y dice que en los estudios anteriores, en este estudio que estamos dando en esta mañana, que se llama 2.7, el estudio 2.7, dice que ha demostrado que la gente obtiene más de la lectura de la Biblia cuando marcan las ideas que les llaman la atención o que tocan su corazón. Entonces, yo incluso, el libro no me lo sugiere, pero yo incluso tengo colores de marcadores, de esos que le llaman highlighters en inglés. Y estos marcadores los puedes tener un código de colores cuando marcas en amarillo, en naranja, en rojo, en verde. Y la idea es que tú vayas marcando en la Biblia lo que tú estás leyendo y te llama la atención, lo que toca tu corazón, porque es tu Biblia. Entonces cuando tú la abres va a ser mucho más fácil encontrar un tema que ya anteriormente lo has leído. Una opción, hermanos, para marcar esto es marcar palabras, frases u oraciones bíblicas. Entonces vamos a desarrollar, hermanos, que nosotros al estar leyendo la palabra del Señor la estamos marcando con el fin de que cada vez que abramos la Biblia tenemos ya esas frases o palabras que en algún momento tocaron nuestro corazón y podemos volver a leerlas. Y te voy a decir por experiencia que la Biblia es la palabra viva. ¿Y qué quiere decir esto? Que en mi caso yo he marcado un versículo bíblico y luego trae un impacto a mi vida, pero luego después lo vuelvo a leer y no se repite el mismo impacto, sino que trae un mensaje diferente. Y es increíble, pero lo puedo leer 10 veces y todas las veces me da algo nuevo, algo fresco. Por eso es la palabra viva. Yo quiero que tú puedas experimentar esto también al marcar tu Biblia y volverla a leer. Entonces, otra pregunta que surge en este estudio, hermanos, es si tú eres nuevo en el servir al Señor, ¿dónde empezamos a leer la Biblia? Y algunas personas te van a sugerir que empieces de Génesis hasta Apocalipsis. Mi recomendación es no lo hagas. Y te voy a decir por qué. Hay libros tan complejos y muchas veces hasta aburridos, porque es mucha información y muchas veces muchos datos y no tenemos la capacidad para mantener la mente interesada en lo que estamos leyendo. El estudio que estamos estudiando, nos sugiere que dice que empecemos en el Nuevo Testamento. La Biblia se compone del Viejo Testamento, Nuevo Testamento. Y solamente para que tú sepas, por si no lo sabías, el Nuevo Testamento empieza con Jesús. En el momento que Jesús aparece en escena y empiezan a narrar su nacimiento, ahí empieza en Mateo el Nuevo Testamento. Entonces, 2 libros con los cuales tú puedes empezar a leer la Biblia puede ser Juan o Filipenses. Muchos libros de la Biblia son demasiado difíciles de comprender y algunos expertos dicen que los libros más difíciles de comprender es Levítico,
y Apocalipsis. Estos los puedes dejar al final de tu jornada. Ya cuando hayas obtenido un crecimiento mayor dentro de ti, una capacidad mayor para recibir, para interpretar, para que el mensaje de Dios pueda tener un efecto en tu vida, lo puedes dejar al final del estudio. ¿Por qué? Porque son libros demasiado complejos. Otro consejo, que si estás leyendo el Nuevo Testamento, no leas los evangelios consecutivamente. ¿Qué quiere decir? Que leas Mateo, Marcos, Lucas y Juan uno tras otro. Los tres primeros, Mateo, Marcos y Lucas, los estudiosos le llaman los libros sinópticos. Y quiere decir que son muy similares, van corriendo paralelamente. En veces hay una variación de la narración de uno con el otro. Y lo que tenemos que entender es que Mateo, Marcos y Lucas, ellos estaban escribiendo lo que vieron. Los tres eran apóstoles del Maestro y ellos escribieron lo que vieron. Entonces muchas veces algún detallito que este no vio, lo vio el otro, pero son muy similares. Y el consejo que decíamos era que en lugar de leerlos consecutivamente, le agreguemos variedad al intercalarlos con otros libros. Para comenzar el Antiguo Testamento, ya cuando quieras entrar en el Antiguo Testamento, mi recomendación es comenzar con alguno de los siguientes libros: Josué, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Génesis o incluso Daniel. Y luego, hablando de esto de marcar la Biblia, ¿qué vamos a marcar entonces? Pues marca las cosas que te gustan, las palabras de ánimo, las nuevas perspectivas, los desafíos, las observaciones o algo interesante. La idea es, hermanos, que leas por placer. Y luego, cuando termines un capítulo, vuelve a revisar lo que has marcado para ver si hay algún patrón que indica lo que Dios podría estar llamando, en lo que Dios está llamando tu atención. Fíjate lo interesante. Estás leyendo algo y tú te llamó la atención alguna palabra, alguna frase y la estás marcando. Y luego al final, cuando terminas, regresas y ves nada más lo que marcaste para ver si hay un patrón conforme a lo que Dios te estaba llamando la atención. Oh, bendito sea el Señor. Bien, entonces, hermanos, vamos a entrar ahora en memorizar la Biblia. Y yo quiero animarte a ti, querido hermano, hermana, que le inviertas tiempo a la palabra del Señor. ¿Y sabes por qué? Porque la necesitamos. Es el pan de vida, es un alimento espiritual. Y esa es la razón por la que muchas personas están débiles y otros están muriendo, espiritualmente hablando, porque no comen palabra. Tú no solamente léela, sino que reténla, memorízala. Y cuando estás marcando, pues te va a ayudar a encontrar esos versículos más fácilmente. Les voy a dar 5 versículos que quisiera con todo mi corazón que cada uno de nosotros las retengamos, las memoricemos, las retengamos en nuestro corazón, las memoricemos. Y estos 5 versículos vamos a empezar por qué son importantes y qué significa cada uno de ellos. El primero está en Primera de Juan 5, capítulo 5, versículo 11 y 12. Y a esto le vamos a llamar la garantía de la salvación. Y dice así la palabra del Señor: y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Por qué es importante para nosotros memorizar esto?
Porque Satanás, que el Señor lo reprenda, es el enemigo de nuestras almas. Él quiere poner en duda. Él quiere poner duda en tu corazón el hecho de que tú eres salvo. Porque ¿cómo puedo yo ser salvo y tener mis pecados perdonados con solo creer y recibir a Cristo? O sea, la mente, hermanos, con la ayuda de Satanás, empieza a indagar y muchas veces se nos hace demasiado creer esto con solamente creer y tener a Jesús. Ya con eso mis pecados son perdonados y voy a entrar en el cielo por la eternidad. Amén. Entonces, cuando yo lo leo en la Biblia, soy reafirmado en la fe. ¿Sí? Mi mente empieza a dudar, pero cuando yo lo leo, mi corazón es reafirmado. Y quiero repetirlo una vez más. Primera de Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado. Vida eterna. Que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Esta vida eterna no está en lo que nosotros hacemos, sino está en su Hijo. Y luego dice el 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Entonces, ¿cómo tenemos la vida? En tener al Hijo de Dios, Jesús. Este versículo es importante, hermanos, para ti y para mí, para que nosotros tengamos fe en que si tenemos a Jesús, tenemos la vida y la vida eterna. Segundo versículo a memorizar. Juan 16, 24. Y Juan 16, 24, el título de esta escritura a memorizar es la garantía de la oración respondida. Y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en este versículo. Juan 16, 24. Y dice, hasta ahora nada habéis pedido de mi nombre. Nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora, quisiera aclarar que no está diciendo la Biblia que todo lo que pidamos, dando a entender, ahorita yo le pido al Señor que me dé $1,000,000 y al siguiente día me cayó del cielo una bolsa con $1,000,000. No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que si nosotros tenemos fe y nos acercamos a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús, Él nos oye. Y si pedimos cosas conforme a su voluntad, Él nos las da, porque es un buen Padre. Pero es necesario que nosotros mantengamos nuestra fe en Jesús. Y repito Juan 16, 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis. Fíjate lo que nos dice, solamente pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Y ahora nosotros, hermanos, tenemos esta garantía de Dios, que a través de Jesús Él nos escucha. Esto debería de realmente cambiar nuestra manera de pensar cuando nos dirigimos al Señor. Vamos a entrar en la tercera escritura a memorizar y es la garantía de la victoria. Y esto está en 1 Corintios 10, 13. 1 Corintios 10, 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Oh, gloria a su nombre. Hermanos, este versículo es importantísimo para mí, porque en nuestro caminar con el Señor, muchas veces
cuando somos abrumados por enfermedades, por problemas, por tantas cosas, tenemos la tendencia a dudar si Dios está ahí con nosotros. Cuestionamos la fidelidad de Dios. Y muchas veces cuestionamos el porqué de las cosas. Sin embargo, al leer este versículo y tenerlo como base firme en nuestro corazón, grabado en nuestro corazón, este versículo nos ayuda a nosotros a entender que si llegan problemas a nuestra vida, a nuestra persona, a nuestra familia, dice la Escritura que todo lo que viene a nosotros, conforme a 1 Corintios 10:13, todo es humano. O sea, y cuando dice humano es que está dentro de nuestras capacidades. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y luego, segunda parte, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Esta segunda parte del versículo nos da una garantía, hermanos, que cuando somos tentados, Dios está ahí como un árbitro que solamente permite hasta donde tú soportes, hasta donde tú tienes capacidad de aguantar. Entonces esta palabra es una palabra de aliento. Si tú estás ahorita mismo en medio de la crisis, en medio de los problemas, en medio de las enfermedades y las dificultades, en lugar de estar cuestionando si Dios es fiel y Dios es bueno, mejor empieza a darle gracias porque Él ha puesto un tope hasta donde el diablo o lo que haya venido a tu vida está poniendo carga sobre ti, está poniendo peso, problemas sobre tu vida. Y esto es bueno, hermanos. Entonces, esta tercera escritura a memorizar, garantía de la victoria. Repito, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Entonces, hermanos, continuando con este estudio precioso, garantía de la victoria. Y lo que les decía es que debemos siempre tener esto grabado en nuestro corazón, porque somos movidos normalmente por nuestra humanidad a dudar de Dios. Bendita es su palabra que nos dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces no solamente que Dios pone un tope o está en control hasta dónde, pero que nos va a dar la salida, nos va a dar la manera en cómo podemos salir de ahí. Entonces tenemos que tener fe. Fíjate, cambiar del estado en el que estamos, de estar cuestionando por qué, mejor agradecerle a Dios que Él está en control. No le estás dando gracias a Dios por el problema, pero porque Él está en control y porque Él va a suplir la salida. Oh, gloria sea su santo y bendito nombre. Cuarta escritura a memorizar y es la garantía del perdón. Y para ello nos vamos a trasladar a Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Y dice la palabra del Señor en Primera de Juan 1, 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta garantía del perdón, fíjate, empieza con sí, si confesamos nuestros pecados. Te voy a hacer una pregunta. ¿Has confesado tus pecados delante del Señor? ¿O hay alguno guardadillo por ahí que hace que no se lo quiere soltar al Señor? Y brevemente te voy a explicar algo. Mientras tú no lo confieses, mientras tú no lo hables, tú sigues reteniéndolo. Como fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, nuestras palabras tienen poder. ¿A qué me refiero? Dice en Génesis, cuando Dios iba a hacer al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Cuando Dios estaba creando la creación, Él solamente dijo, sea la luz. Y cuando Él declaró con su boca, sea la luz, fue la luz. Ahora, al nosotros ser creados a imagen y semejanza del Señor, tenemos poder cuando hablamos.
Fíjate hasta dónde llevan las palabras. Si tú te vas a casar, vas delante de un juez o el civil o etcétera, y ahí te preguntan, ¿acepta usted por esposa a fulana? Tú tienes que decir sí, acepto. Tu palabra ya te casó. O sea, el juez te está casando, el juez solamente está asentando que fue legal tu matrimonio y que él estuvo ahí cuando te casó. Pero realmente fue tu palabra donde tú dijiste sí, acepto. Y en muchas formas y maneras, nosotros con nuestras palabras tenemos poder para hacer y para deshacer. Entonces, de la misma manera, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, tú lo estás soltando delante del Señor. Porque tu señorío sobre ti, ahora lo estás rindiendo y estás diciendo, ya no quiero este pecado, te lo entrego a ti, Señor. Entonces, ¿qué es lo que lleva el confesar nuestros pecados en 1 Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, cuando nosotros los confesamos, Jesús nos limpia y nos perdona. Eso es excelentes noticias, hermanos. Si tú sientes el peso del pecado, lo único que tienes que hacer es acercarte al Señor y confesar tus pecados. Oh, aleluya, gloria a su santo nombre. Y la quinta escritura a memorizar es la garantía de la guía o de la guianza del Señor. Y eso está en Proverbios 3:5. Vamos a ir a Proverbios capítulo 3, versículo 5 y 6. Este es uno de mis favoritos. Y dice 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Nuestra vida, hermanos, está llena de encrucijadas y caminos chuecos y veredas difíciles de andar. Sin embargo, tenemos una garantía de que Jesús, a través de su Espíritu Santo, puede ser nuestro guía. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Y fíate es confiar en Él, depositar nuestra confianza total en Él. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Cuando un hijo rebelde se va de la casa, fíate de Jehová de todo tu corazón. Hay tantos ejemplos en la Biblia. Uno de ellos, el hijo pródigo. El hijo pródigo, este padre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le dijo a su padre, padre, dame la parte que me corresponde. Ya no quiero vivir aquí contigo, estoy aburrido, quiero vivir una vida loca, una vida diferente. El papá no argumenta, va a la caja fuerte y saca la talega que le correspondía y le dijo, aquí tiene. Oye, ¿no te has puesto a pensar que el papá no trató de persuadirlo? ¿De convencerlo? ¿De regañarlo? ¿De castigarlo? Fíjate, el papá, yo analizo esto como no tienes idea y digo, el papá sabía que se iba a ir, entonces decía, entre más pronto mejor, así para que más pronto regrese. Porque esta era la fe que él tenía, de confiar en Dios. Entregar a este hijo rebelde en las manos del Señor. El hijo tomó el dinero, la parte de la herencia, se fue, lo malgastó, lo tiró a la basura, lo gastó en prostitutas, hizo guerra y se quedó sin nada. Cuando tocó fondo, entonces ahí empezó a obrar la fe. Y ahí fue donde el Señor le tocó el corazón, para que el hijo recapacitara y dijo, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como el menor de tus siervos. Eso es, hermanos, fiarnos del Señor de todo nuestro corazón. Nosotros somos, hay una palabra en inglés que se dice control freak. Quiere decir que tenemos que tener todo en control. Todo tiene que estar administrado por mí. Y mentiras, no somos capaces de nada.
Dice la Biblia que por más que nos esforcemos no le podemos agregar ni una pulgada más de estatura a tu cuerpo. A ver, dime, si te está cayendo el pelo, haz que pare la caída del pelo. Haz que pare, que sigas envejeciendo. Haz que pare el calorón que estamos experimentando, las temperaturas excesivas, o que la sequía, haz que llueva. No podemos hacer nada, absolutamente nada. Somos polvo. Y lo único que nos queda es confiar en el Señor. Pero muchas veces ni aún así, con todo lo que estamos viendo y experimentando, tenemos fe para confiar en el Señor. Garantía de su guianza. Proverbios 3, 5 y 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Aquí tenemos dos opciones: confiar en el Señor o confiar en nuestra propia prudencia. Confiar en mi capacidad humana para hacer, para decidir, para suplir, para todo lo demás. O confiar en el Señor. Estos hombres de fe de la Biblia depositaron su confianza en el Señor. Y vimos cosas extraordinarias, milagros como nadie se imaginaría. Yo me imagino la reacción del pueblo cuando llegaron saliendo de Egipto y luego llegan al Mar Rojo. Y eso sí que era una barrera enorme. ¿Cómo le vamos a hacer para cruzar al otro lado? Pero Moisés confió en el Señor. Y cuando él tocó con su vara el mar se abre y dice que pasaron en seco. Ahora, ¿qué podía haber hecho Moisés con este grupo de personas de este lado del mar? Un montón de esclavos, campesinos, constructores, niñeras, pueblo demasiado pobre. ¿Qué podían hacer? Nada. Confiar en el Señor. Y el Señor obró y pasaron en seco. Y así, hermano, hermana, nuestra vida puede ser muy similar a la vida de estos hombres. Pero este versículo a memorizar, de garantía de su guianza, y lo repito por última vez: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, si no nada más en algunos, en todos tus caminos. Y luego, ¿qué sigue? Y Él enderezará tus veredas. Los caminos de la vida, hermanos, a veces están chuecos, pero si confiamos en Él, Él va a enderezar nuestras veredas. Así es que, querido hermano, hermana, bendito sea el Señor por su misericordia que nos ayuda a crecer firmes. Ojalá que estés alimentándote de la palabra del Señor y que estos estudios sean de beneficio para cada uno de nosotros. El Señor te bendiga. El hermano Alfredo te saluda y hasta la próxima. Amén.